Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un suéter con este hilo de Lion Brand Heartland, que es de color Chanel Island, y lo vamos a hacer con un gancho de 7 milímetros. Vamos a necesitar una cinta métrica, unas tijeras y una aguja lanera. Para hacer este suéter vamos a hacer 55 cadenas y ahí vamos a montar 55 medios puntos, y después nos vamos a deslizar 55 puntos por 3 vueltas y vamos a alternar los medios puntos y 3 vueltas de puntos deslizados. Yo lo definí de esta forma. Las rayitas que están en verticales van a ser las 3 vueltas de puntos deslizados y las que están en horizontales las de medios puntos. Vamos a tejer así por 55 puntos hasta llegar a la vuelta número 7, donde ahí vamos a disminuir cuando comencemos a hacer las vueltas de puntos deslizados. Vamos a restarle 5 puntos para tener un total de 50 puntos y vamos a alternarlos así, vueltas de medios puntos y puntos deslizados solamente por 50 puntos hasta llegar a la vuelta número 14, donde ahí volveríamos a aumentar los 5 puntos para tener un total nuevamente de 55 medios puntos. Y ahí lo vamos a hacer igual que aquí al principio, hasta llegar a la vuelta número 20 de medios puntos. Este suéter va a tener un ancho de 20 pulgadas y vamos a hacer el frente y la espalda iguales, solo que no vamos a hacer estas disminuciones y aumentos. Esto es solo para hacer la figura del cuello en la parte del frente. Para adaptar este suéter a cualquier size, ustedes tendrían que disminuirle, si lo quieren hacer más pequeño, vueltas de medios puntos y las 3 vueltas de puntos deslizados, porque siempre vamos a comenzar con medios puntos y vamos a terminar con medios puntos. Si quisieran aumentarle para más ancho, tendrían que aumentarle 3 vueltas de puntos deslizados y vueltas de medios puntos, o 2 a la vez, siempre 3 vueltas de puntos deslizados y medios puntos para terminar y empezar igual. Este suéter va a tener una altura de 17 pulgadas y yo aquí cerré desde aquí hasta aquí para dejar 7 pulgadas para la sisa. Yo voy a hacer un diseño al finalizarlo que va a quedar abierto, no lo voy a cerrar, y va a ser una vuelta de puntos bajos, 3 vueltas de puntos deslizados, una vuelta de medios puntos y nuevamente voy a deslizarme por 3 vueltas. Para hacer la manga vamos a hacer 50 cadenas y ahí vamos a montar 30 medios puntos y después 20 puntos altos. Esto es para que la manga nos quede acampanada, pero sí, siempre nos vamos a deslizar por 50 puntos por 3 vueltas y vamos a ir alternando con los medios puntos y los puntos deslizados, solo que en la manga siempre vamos a tejer 30 medios puntos y 20 puntos altos. La manga va a tener un ancho de 17 pulgadas para lo que es el final y va a tener 13 pulgadas para lo que es la parte de la sisa. Al final vamos a hacer una vuelta de puntos bajos y 3 vueltas de puntos deslizados aquí. Yo creo que con esta información podemos comenzar. Quería dejarles saber que la manga va a tener un largo de 15 pulgadas. Vamos a comenzar con un nudo deslizado que se hace girando el hilo sobre estos dos dedos y vamos a traer la hebra de atrás hacia adelante. Y ahora vamos a hacer las cadenas. Yo voy a hacer 55 cadenas para el largo de este suéter. Si ustedes quieren este suéter más largo, le agregarían puntos de cadena. Ya terminé todas las cadenas. Voy a hacer otra cadenita. Voy a tomar hilo y me voy a ir al tercer punto de la cadena. Y aquí voy a hacer un medio punto. Para hacer el medio punto tomamos hilo e introducimos en el punto de cadena y ahí tomamos hilo y sacamos. Vamos a repetir, tomamos hilo nuevamente y sacamos por los 3 y vamos a hacer 55 medios puntos. Tengo ya los 55 medios puntos, voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y de ahora en adelante siempre vamos a trabajar en la parte posterior de este punto V, siempre tomando el arito que está más alejado de nosotros. Regularmente siempre lo tomamos así, pero ahora lo vamos a tomar así, de esta forma.
Entonces vamos a introducir el gancho aquí en el arito posterior y vamos a deslizarnos. Y ahora vamos a ir al siguiente punto, vamos a tomar hilo y nos deslizamos. Y nos vamos a deslizar así por todos los puntos hasta haber hecho 55 puntos deslizados. Ya nos queda deslizarnos en el último punto y tienen que tener cuidado porque se les puede perder. Tienen que siempre tomarlo y ahí nos deslizamos. Ahora subimos nuevamente con una cadena, giro el trabajo y me vuelvo a deslizar en el arito que está en la parte posterior. Y nos volvemos a deslizar por toda esta vuelta nuevamente. Siempre tomando el arito de la vuelta de la V, pero el que está más alejado de nosotros. Y vamos a deslizarnos así toda la vuelta nuevamente. Ya nos toca deslizarnos en el último punto. Lo vamos a tomar aquí. Vamos a subir nuevamente con una cadena. Nos vamos a girar el trabajo y volvemos a tejer en el arito de la V que está alejado de nosotros. Ahí vamos a deslizarnos nuevamente. En este suéter vamos siempre a repetir esta vuelta de medios puntos y 3 vueltas de puntos deslizados. Me deslicé aquí en el último punto, subí con 2 cadenas, voy a girar el trabajo y ahora voy a hacer los medios puntos igualmente que lo hice con los puntos deslizados, lo voy a hacer en la V, en la parte posterior de la V. Y ahí voy a hacer un medio punto y vamos a hacer 55 medios puntos. Ya terminé de hacer todos los medios puntos y ahora voy a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo y voy a deslizarme en el primer punto que tenemos ahí, en la parte posterior de la V, como hemos hecho en todas las vueltas anteriores, y así lo vamos a tener que hacer en todas las vueltas que siguen. Y este punto se repite constantemente. Aquí tenemos medios puntos, 3 vueltas de puntos deslizados, una vuelta de medios puntos y después repetiremos 3 vueltas de puntos deslizados y así vamos a seguir hasta tener 7 vueltas de medios puntos. Cuando lleguemos a tener 7 vueltas de medios puntos, ahí nos vamos a encontrar para hacer el cuello. Ya terminé las 7 vueltas de medios puntos y me toca hacer una vuelta de puntos deslizados por 3 vueltas, pero ahora vamos a hacer solamente 50 puntos deslizados. Vamos a dejar aquí 5 puntos sin tejer para comenzar a hacer lo que es el cuello. Entonces ahora aquí ya subí con una cadena y voy a deslizarme por 50 puntos. Ya tengo 50 puntos deslizados, dejé 5 sin tejer, voy a subir con una cadena y ahora voy a repetir esto por 2 vueltas. Voy a deslizarme aquí por esta vuelta y otra vuelta más. Vamos a repetir esto. Ya me deslicé por 3 vueltas por 50 puntos y entonces ahora voy a subir aquí con 2 cadenas y vamos a hacer la vuelta de medios puntos y vamos siempre a tejer en la parte posterior de la V. Vamos a hacer 50 medios puntos y ahora vamos a hacer esto de esta forma. Ahora vamos todas las vueltas que vamos a hacer hasta el cordón número 13. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 13 cordones y todos van a ser en los medios puntos y los puntos deslizados van a ser por 50 puntos hasta el cordón número 13. Y ahí nos vamos a encontrar porque entonces tenemos que subir el cuello. Ya que estamos en el cordón número 13 y vamos aquí ahora a subir con 5 cadenas para tener la misma altura que aquí, los mismos puntos que dejamos sin tejer. Ahora tenemos aquí que aumentarlos. 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer una cadena y me voy a ir al tercer punto aquí y voy a hacer un medio punto. Y vamos a hacer medios puntos sobre cada punto de esta cadena. Vamos a contar a ver cuántos puntos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos
la altura que necesitamos nuevamente. Y ahora volvemos a tejer en la parte posterior aquí de las ubres. Tomamos la gasita de la parte de atrás y hacemos ahí medios puntos. Y vamos a hacer ahora un total de 55 medios puntos. Así nos va a quedar. Ya lo tenemos parejo, un extremo y el otro. Y vamos entonces a tejer por 20 vueltas de medios puntos. Ya terminé las 20 vueltas de medios puntos y nos vamos aquí al final de esta vuelta. Voy a subir con una cadena y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. En este mismo punto voy a hacer ahí un punto bajo y me voy a ir al espacio de los medios puntos y voy a hacer 2 medios puntos. Y donde tenemos los dos cordones de puntos deslizados en el centro voy a hacer un punto bajo. Y aquí donde tenemos los medios puntos nuevamente, yo escogí hacerlo aquí bien pegado al cordón para que no se me abra el tejido. En vez de hacerlo aquí en el centro, lo voy a hacer en el medio punto, pero pegado a los cordones para que no se abra. Entonces ahora aquí me voy al centro de los dos cordoncitos de puntos deslizados y me voy nuevamente. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer aquí en este espacio de los medios puntos o lo pueden hacer como yo, bien pegados a los cordones para que no se abra el tejido. Aquí. Y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Ya terminé los puntos bajos, giré el trabajo, voy a hacer una cadena y vamos a deslizarnos todos los puntos bajos que tenemos ahí. Y vamos a hacer 3 vueltas de puntos deslizados para lograr el mismo efecto de los cordones que tenemos en todo este proyecto. Ya me deslicé por 3 vueltas y entonces ahora nos toca hacer los medios puntos. Subí 2 cadenas, giré el trabajo y ahora vamos a hacer los medios puntos siempre en la V en la parte posterior. Vamos a tomar siempre la gasita de atrás. Y así vamos a hacer toda esta vuelta de medios puntos. Ya hice todos los medios puntos. Voy a subir con una cadena, voy a girar el trabajo y me voy a deslizar cada punto. Y voy a hacer nuevamente 3 vueltas de puntos deslizados. Ya terminé las 3 vueltas de puntos deslizados y así va a ser el final del frente. Entonces aquí anudé con el hilo y entonces voy a dejar esta hebra para cerrar este costado. La espalda la vamos a hacer igual que el frente. Vamos a hacer los medios puntos, las 3 vueltas de puntos deslizados y vamos a repetir esto por 20 vueltas de medios puntos. Vamos a terminar aquí con los medios puntos igual que hicimos el frente. La única diferencia es que no tenemos que hacer las disminuciones para el cuello. Vamos a tejer en recto. Vamos a hacerlo por 55 puntos de largo. Y cuando lleguemos al final, vamos a hacer el mismo diseño que hicimos para el frente. Aquí al final vamos a hacer los puntos bajos, que hicimos 2 puntos bajos donde teníamos los medios puntos y un punto bajo entre los cordones. Después nos vamos a deslizar 3 veces y después vamos a hacer la vuelta de medios puntos y después nos vamos a deslizar 3 veces. Y así va a quedar este diseño. Recuerden, siempre este punto se va a trabajar en la parte de atrás de las ubres, en la gasita alejada de nosotros. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y vamos a hacer 50 cadenas. Esta manga va a tener un largo de 15 pulgadas. Terminé las 50 cadenas, voy a hacer una cadenita más, voy a tomar hilo, me voy a ir a la tercera cadena y aquí voy a hacer un medio punto y voy a hacer 30 medios puntos. Terminé los 30 medios puntos y ahora voy a hacer aquí en la próxima cadenita un punto alto y voy a hacer un total de 20 puntos altos.
estamos en el final de esta vuelta, subimos con una cadena, giramos y vamos a hacer puntos deslizados por 50 puntos. Vamos a hacer 3 vueltas por 50 puntos de puntos deslizados para hacer ese cordón como lo hacíamos en la parte del frente y la espalda del suéter. Ya terminé las 3 vueltas de puntos deslizados y ahora vamos a subir aquí con 2 cadenas. Voy a girar el trabajo y voy a hacer los medios puntos aquí en la parte de atrás de la V por 30 puntos. Terminé los 30 medios puntos y ahora voy a hacer puntos altos igual aquí en la parte de atrás de las V, siempre tomando la gasita de atrás. Vamos a hacer puntos altos hasta tener 20 puntos altos. Terminé los puntos altos y aquí subo con una cadena, giro el trabajo y comienzo a deslizarme por 50 puntos. Y de ahora en adelante vamos a hacer esto repetitivamente. Ahora nos tocan 3 vueltas de puntos deslizados por 50 puntos y después comenzaríamos haciendo 30 medios puntos y después 20 puntos altos y 3 vueltas de puntos deslizados y así todas las vueltas hasta obtener 13 vueltas de medios puntos y puntos altos. Aquí les voy a mostrar la manga que ya tengo terminada para que vean cómo nos va a quedar. Nos queda como acampanada porque esta parte de puntos altos la hace lucir más ancha. Aquí la voy a doblar para que la vean. Nos va a quedar de esta forma así y después la vamos a unir aquí a lo que es el cuerpo. Vamos a contar a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 vueltas de medios puntos y puntos altos. Y esto va a tener un ancho de 13 pulgadas, que son 33 centímetros. Ya terminé todas las vueltas para la manga y vamos a hacerle una terminación. Vamos a subir con una cadena y donde tenemos siempre los puntos altos, vamos a hacer ahí 3 puntos bajos. Y donde tenemos estos cordones, aquí tenemos uno y aquí el otro que eran los de los puntos deslizados. Sobre cada uno de ellos vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente y hacemos otro punto bajo. Y donde tenemos los puntos altos, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Y esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Ya estoy aquí en el final y voy a subir con una cadena, voy a girar y me voy a deslizar como lo hemos hecho anteriormente, siempre trabajando en la V, pero introduciendo el gancho en la parte posterior, como hemos trabajado todo este suéter. Y me voy a deslizar así hasta el final. Ya estoy en el final de esta vuelta, me deslicé todos los puntos, voy a subir con una cadena y me voy a volver a deslizar la parte posterior de estas V's, como lo hemos hecho siempre en este suéter. Y vamos a hacer esta vuelta de puntos deslizados y otra vuelta más cuando regresemos hacia acá para deslizarnos un total de 3 vueltas. Ya le di las 3 vueltas de puntos deslizados y entonces voy a cortar aquí el hilo. Voy a dejar una hebra lo suficientemente larga para cerrar la manga de esta forma, así. Entonces voy a dejar más o menos 3 veces el largo de esta manga. Voy a cortar y voy a ajustar aquí. He puesto la manga al revés y entonces ahora vamos a tomar la hebrita, la ponemos en la aguja lanera y vamos a pasar de un extremo al otro, asegurando bien aquí en la esquinita. Vamos a pasar una vez y ahora vamos a pasar de esta forma para asegurar bien el punto. Vamos a tomar ese arito y lo vamos a apretar para que nos quede bien firme lo que es el comenzar de la manga. Entonces ahora vamos a volverlo a pasar por el siguiente punto
ajustamos y ahora sí ya vamos a empezar a tejer pasando de un extremo al otro. Y ahora nos vamos de este lado, nos vamos al siguiente y así vamos a pasar por todos los puntos. Y ahora aquí tenemos la sube y es un poquito más fácil porque aquí lo vemos. Tomamos el gancho por debajo de las subes. Ahora nos vamos a la siguiente V y lo pasamos por debajo de los dos y así vamos a estar cerrando toda esta manga. Ya terminé de cerrar toda la manga y así nos ha quedado al derecho. Aquí está la unión. Y ahora vamos a cerrar los costados y para ello enfrenté la pieza, puse los dos frentes hacia adentro, lo tengo al revés y entonces aquí medí 7 pulgadas para lo que es la sisa de la manga y voy a cerrar a partir de aquí, de los puntos bajos. Voy a dejar esto que me quede así abierto. Entonces voy a cerrar hasta el marcador y voy a estar pasando la aguja lanera aquí donde tengo el punto bajo y en el otro extremo donde tengo el punto bajo voy a pasar la aguja y voy a estar pasando de un lado al otro. Entonces ahora me voy debajo de este punto para ahí le voy a pasar 2 veces para que quede fuerte porque es el comienzo de la unión. Voy a pasar por ese arito para anudar y entonces ahora vamos a pasar por debajo de estas subes que tenemos aquí. Ahora nos vamos al otro lado y pasamos por debajo de la otra. Que la hebra está un poquito larga. Ahora nos vamos al otro lado y así vamos a estar pasando de un lado al otro para cerrar este costado. Y así vamos a cerrar también el otro lado hasta donde tenemos el marcador, que es donde va a comenzar la sisa. Hasta aquí. Ya cerré aquí completamente el costado en los dos lados y entonces ahora nos vamos a ir aquí al hombro. Ya yo cerré este lado, así nos quedó y entonces ahora vamos a cerrar este lado. Yo le puse un marcador para que no se me desajuste mientras estoy cerrándolo. Yo anudé aquí atrás y entonces ahora vamos a tomar la aguja lanera y vamos a comenzar a cerrar. Ya lo anudé y entonces ahora voy a pasar de un extremo al otro para ir cerrándolo igual que hicimos en los costados. Nos vamos al otro lado y vamos a pasar. Y así vamos a hacer hasta llegar a donde tenemos el marcador. Vamos siempre a ir tomando cada punto en la parte que esté más firme para que no se abra el tejido. Y así vamos a hacer hasta llegar aquí al marcador. Ya terminé de cerrar los dos hombros, anudé aquí, escondí los hilos y entonces en este extremo de uno de los hombros anudé una hebra de hilo y ahí vamos a comenzar a hacer el borde del cuello. Voy a subir aquí con una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Aquí teníamos 5 puntos que le dimos para profundidad del cuello, entonces vamos a hacer, aquí tenemos uno, vamos a hacer el segundo, el tercer punto bajo, el cuarto punto bajo y el quinto punto bajo. Y donde tenemos los cordoncitos vamos a hacer un punto bajo. Introducimos el gancho y ahí vamos a hacer otro punto bajo. Y donde tenemos los medios puntos vamos a hacer 2 puntos bajos.
Sobre cada cordón un punto bajo y en los medios puntos un punto bajo. Y así vamos a hacer esta vuelta. Ahora me voy a deslizar aquí en el primer punto que hicimos y voy a girar el trabajo. Voy a trabajar por el revés, voy a subir con una cadena y vamos a hacer puntos deslizados. Y vamos a hacer así toda esta vuelta. Ahora aquí en el final de esta vuelta me voy a deslizar. En este punto lo voy a tomar. Voy a subir con una cadena. Voy a girar el trabajo. Y ahora voy a deslizarme nuevamente sobre todas las V's en la parte posterior. Ya estoy en el final de esta vuelta. Me voy a deslizar aquí en el primer punto. Voy a subir con una cadena y voy a girar nuevamente. Esto estamos girando para tener el mismo efecto, para que nos queden los cordones igual que en toda la pieza. Entonces ahora vamos a volvernos a deslizar sobre cada uno de estos puntos, siempre en la V en la parte de atrás. Aquí me voy a deslizar en el primer punto, voy a cortar el hilo y voy a ajustar de esta forma. Y así nos ha quedado el cuello ya terminado, y entonces vamos a comenzar a colocar las mangas. Para colocar las mangas vamos a poner la pieza al revés y la manga la vamos a dejar al derecho. Como ya está cerrada, vamos a enfrentar el cierre de aquí con el cierre de los costados. Entonces yo voy a irme aquí a la parte posterior del suéter y por ahí voy a colocar la manga por dentro de la pieza. Entonces voy a ponerlo paralelo el cierre al del costado. Entonces aquí uní con una hebrita y vamos a comenzar a cerrar. Ya enhebré la aguja y entonces puse un marcador en la parte superior aquí del hombro, donde tengo la unión del hombro, para que me quede lo más asimétrico posible. Como tenía 12 vueltas de cordones, entonces dejé 6 para un lado y 6 para el otro, y donde tenía los medios puntos fue el centro, y ahí lo uní al hombro. Entonces aquí vamos a hacerlo donde tenemos la unión. Vamos a pasar la aguja de un lado al otro y vamos a ir cerrando. Ahora nos vamos al otro punto, lo tomamos así y nos vamos a ir al siguiente, y así vamos a hacer toda esta vuelta para cerrar, para unir la manga. Vamos a irnos por debajo de las V's, y yo prefiero siempre cuando me paso por debajo de la V, tomar uno de los puntos aquí para que me quede más firme la unión, porque si no me queda muy suelta. Y ahí lo voy a ir pasando por aquí y por debajo de la V. Me voy al otro extremo y lo hago igual. Y así vamos a hacer todo hasta llegar aquí. Y aquí llegué al final, y entonces voy a anudar. Ya tengo las dos mangas unidas y así nos han quedado. Ya personalicé la pieza también, y ahora les voy a mostrar en la modelo cómo nos ha quedado este suéter. A mis amantes del crochet, la creatividad requiere el coraje de dejar ir las certezas, así que atrevámonos y hagamos este suéter que se hace muy fácil y queda muy cómodo. Los exhorto a que se suscriban a mi canal y que le den like si les ha gustado, y los invito a que me acompañen en el próximo tutorial. Bye bye.